espiritual. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Esa es nuestra nueva serie. Estoy agradecido con Dios por la vida de mis pastores que me permiten dar este privilegio hermoso de compartir hoy la palabra del Señor. Quiero, antes de compartir, decirles que en Grace Español tenemos estrategia. Dígale eso al que tiene a su lado, dígale: tenemos estrategia. Y saben, va a aparecer un slide en la pantalla que les muestra nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores como Iglesia Grace en español. Y quiero invitarle para que usted tome la foto y usted pueda aprenderse cada una de esos aspectos fundamentales de la estrategia que Dios nos ha dado. Lo primero es que tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Liderar a otros para que su relación con Dios crezca. Pero también tenemos una visión. ¿Cómo nos vemos como iglesia? Entonces, présteme atención acá, míreme un momentico acá. Vamos a hacer una memotecnia que nos ayude a afirmar el conocimiento de nuestra visión. Permítanme, los incomodo un poquito. Póngase de pie un momentico. Es que no la podríamos hacer sentados. Póngase de pie. Usted sabe, nuestro pastor nos lo dice: venir a la iglesia el domingo es como ir al gym. Párese, siéntese, párese, muévase. Entonces mire esto. Vamos a aprender nuestra visión, cómo nos vemos con esta memotecnia. Mire esto, estos gestos. Lo primero, nos vemos como una iglesia espiritual. Una sus dos manos así, como dos manitas cuando uno va a orar. Entonces nos vemos como una iglesia ¿qué? Espiritual. Usted pone sus manitas así. En segundo lugar, nos vemos como una iglesia relacional, una iglesia de relaciones. Entonces usted se va a abrazar. Dese un abracito así. Entonces nos vemos como una iglesia espiritual, relacional. En tercer lugar, como una iglesia de formación. Entonces mire esto, usted va a unir sus manos como un libro. Eso, de formación. Entonces repitámoslo: una iglesia, nos vemos como una iglesia espiritual, relacional. Tercero, de formación. Y por último, y mire esto, de servicio o servicial. Y entonces mire cómo lo vamos a hacer. Usted está de pie, da un pequeño pasito adelante y extiende su mano derecha abierta. La mano abierta, porque la mano abierta es de servicio. Entonces, bueno, las niñas acá adelante hicieron así todas. Bueno, no necesitamos hacerlo así tan exagerado, pero se puede hacer así. Entonces mire, vamos a repetirlo todo. ¿Cómo nos vemos? Como una iglesia espiritual, relacional, de formación y de servicio o servicial. Y el último aspecto de nuestra estrategia son los valores. Tenemos unos valores que se describen por una sigla: Ágape. ¿Y sabe qué significa? La A de amorosos, la G de generosos, la siguiente A de auténticos, la F de familia y la E de excelencia. Entonces esos son nuestros valores como Iglesia Grace en español. Somos una iglesia amorosa, generosa, auténtica, familia y excelentes. Amamos la excelencia. Démosle un aplauso a Dios por eso. Tome su lugar. Gracias. Entonces quiero que lo retengan porque vamos a estar permanentemente yendo a nuestra estrategia. Y precisamente por eso estamos comenzando hoy una serie muy linda que nuestro pastor, yo tengo el privilegio de comenzarla hoy, nuestro pastor la continuará en estos próximos domingos, sobre ese primer componente de nuestro aspecto visional, y es: nos vemos como una iglesia espiritual. Haga sus manitas así. ¿Cómo nos vemos? Como una iglesia espiritual. Y saben, el primer aspecto que hace que una iglesia sea espiritual se llama la palabra de Dios. Dígalo conmigo. No sé si usted notó la Biblia con la que yo subí al estrado. Está un poquito grandecita y pesa. Porque yo le dije al Señor: Señor, ¿cómo ilustro el mensaje? Y el Señor me dijo: si vas a hablar de mi palabra, no necesitas ilustración, que la vean. Ella es
la ilustración del mensaje hoy. ¿Cuántos trajeron su Biblia de papel a la iglesia hoy? Levántenla, los que la trajeron. ¿Me podrían prender las luces un momentico del auditorio para poder ver? Ahí están las luces, ahí se están viendo. Muy bien, muy bien. Quiero invitarle a que todos el próximo domingo traigamos nuestra Biblia de papel. Yo sé que muchos la tienen en casa, ¿sí o no? Quiero invitarle a que la traiga, porque la palabra de Dios es poderosísima. Y mire, antes de compartirle el mensaje como tal, quiero introducirlo haciéndole unas preguntas rápidas de la Biblia. Una trivia pequeñita de la Biblia. Por ejemplo, ¿quién me dice cuál es el número de teléfono del cielo? Está en la Biblia. ¿Cuál es el número de teléfono del cielo? La hermana dice las rodillas. Yo no sé cómo llamar al cielo con las rodillas. ¿Cuál? Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Ok, pero ese teléfono lo descontinuaron hace rato. Hay otra línea. ¿Quién me dice cuál es la línea directa que te comunica con el cielo? El número de teléfono del cielo. ¿No lo saben? Anótelo, pero de verdad anótelo. Tome nota del número de teléfono del cielo. 266-3927. Ese es el número de teléfono del cielo. 2 testamentos, 66 libros, 39 en el antiguo pacto y 27 en el nuevo pacto. Anótelo. ¿Cuál es el número de teléfono del cielo? 266-3927. Es una manera de que usted se aprenda lo que es la Biblia de una manera práctica y sencilla. La segunda pregunta, ahí va a aparecer la segunda pregunta. ¿Qué libro de la Biblia no menciona la palabra Dios? Muy bien, Esther. Ese es mi legendario lindo, Esther, el libro de Esther. Tercera pregunta. ¿Quiénes fueron los 2 hombres de la Biblia que nunca murieron, sino que fueron arrebatados al cielo? Enoc y Elías. Muy bien, esas se las sabían. La número 4. Dígame los 3 idiomas en los que se escribió la Biblia. Hebreo, chipcha y ¿cuál? No. Hebreo, arameo y griego. Muy bien, saben mucha Biblia ustedes, aspectos generales de la Biblia. Número 5, la quinta pregunta. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Fácil. El Salmo 119. Y la siguiente es, ¿cuál es el libro o el capítulo mejor, más corto de la Biblia? El capítulo más corto. El Salmo 117. Solo tiene 2 versículos. Y por último, ¿cuál es la cita del versículo más corto de la Biblia? La cita, les dije la cita. ¿Cuál es la cita? Sí, todos saben, Jesús lloró, pero ¿dónde está eso? ¿Dónde? Juan 11:35. Muy bien. Esa trivia y esas preguntitas rapiditas para que usted se meta conmigo y se introduzca en la palabra de hoy. Quiero ubicarme hoy en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3. Y vamos a leer los versículos del 14 al 17. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 3:10, del 14 al 17. La palabra del Señor dice así. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Y útil para qué? Dígalo. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra. Haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, háblame por tu palabra hoy. Alumbra mi entendimiento, y que al salir hoy de este servicio yo pueda amar más tu palabra y atesorarla más en mi corazón. Amén. Y la palabra la he titulado tiempos peligrosos. Diga conmigo: tiempos peligrosos. ¿Y sabe de dónde saqué ese título? Del versículo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. El apóstol inicia esa fracción, esa parte de la carta, diciéndole a Timoteo: Timoteo, quiero que estés claro y entendido que en los postreros tiempos, esos tiempos serán peligrosos. Ahora, mira esto interesante. La academia, los gobiernos, los medios de comunicación, todo el mundo coincide en que estos tiempos que estamos viviendo ahorita mismo son tiempos peligrosos. Y cada uno trata de darle la explicación de por qué son peligrosos. Por ejemplo, un sector de la sociedad dice: son tiempos peligrosos por el cambio climático. Otros dicen: son tiempos peligrosos por las guerras. La guerra que está librando Rusia contra Ucrania, la guerra que se está librando de Israel contra Hamas, contra el grupo terrorista en el Medio Oriente. Entonces dicen, la razón de que son tiempos peligrosos son las guerras. Pero otros dicen: no, son tiempos peligrosos por las pandemias. Ya tuvimos el COVID y por ahí la Organización Mundial de la Salud ha dejado entrever como que puede haber otra pandemia, y hasta peor que la del COVID. Entonces la sociedad, otros, por ejemplo, hace pocos días se llevó a cabo la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y una de las grandes conclusiones del foro fue: estamos viviendo tiempos peligrosos y difíciles por la gran volatilidad en los mercados y porque los países están dando giros bruscos en sus modelos económicos debido a la cosmovisión política de los líderes que están llegando a ciertas naciones. Entonces la sociedad trata de explicar por qué, y desde su óptica, por qué estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Pero ¿saben? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, la razón de ser de los tiempos peligrosos tiene que ver con el carácter del corazón de los hombres en los postreros tiempos. Mis hermanos, los tiempos peligrosos que estamos viviendo no son ni por el cambio climático, no son ni por la cantidad de fenómenos que se están dando, ni las guerras, ni las hambrunas. No. ¿Sabe qué es lo que ha hecho que todo ese tipo de cosas se den? El carácter torcido, desviado y lleno de pecado del hombre en estos tiempos. El problema está en el corazón. Alguien dígalo conmigo: el problema está en el corazón. ¿De dónde nacen todas estas guerras? De la avaricia del corazón del hombre, que quiere todo para sí mismo, quiere imponerse sobre el otro, no quiere respetar al otro. ¿De dónde sale todo este desorden que estamos teniendo del clima en el mundo? ¿De dónde sale? De que la tierra no aguanta más el mal uso que los seres humanos le estamos dando. Yo espero que usted no sea de esos que abre la ventanilla y tira basura en la calle. Pero yo he visto aquí en los Estados Unidos gente que abre la ventana y tiran increíblemente el pote de bebida que se estaban tomando, lo tiran en la calle o sea, ni pena les da. Los mares están llenos de basura, están llenos de contaminación. ¿De dónde sale eso? De corazones resentidos, amargados, emproblemados, violentos, que no tienen conciencia. Entonces el apóstol le dice a Timoteo: el asunto está en el corazón del hombre. Y saben, en esta tarde yo quiero decirles de parte del Señor que nosotros hacemos bien como iglesia en entender esto y poder alinear nuestro corazón hacia lo que es, según Pablo,
la respuesta y la salida para mantenernos firmes y seguros aún en medio de tiempos peligrosos. ¿Y sabe cuál es? Los versículos que leímos. Pero tú, Timoteo, mantente firme, persiste, no retrocedas de lo que aprendiste. ¿Y qué fue lo que él aprendió? A ser un hombre parado y establecido en la palabra de Dios. Alguien dígame amén a eso. Mis hermanos, la respuesta, la solución, lo único que va a traernos seguridad será la palabra de Dios, el establecer nuestra vida, el girar nuestro corazón hacia la buena palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo tres cosas que yo quiero que me acompañe a verlas rápidamente. Pablo le dice: Timoteo, frente a estos tiempos peligrosos, la palabra de Dios es la respuesta. Y quiero destacar contigo tres aspectos, Timoteo, de la palabra. El primero, el origen de la palabra. Diga conmigo, su origen. Pero en segundo lugar, sus utilidades, es decir, para lo que la palabra sirve. Diga, su utilidad. Pero en tercer lugar, él le dice: pero también tienes que saber que no solo es su utilidad, pero también son sus efectos. Entonces diga conmigo, su origen, su utilidad y sus efectos. Dígalo de nuevo, dígaselo al que está a su lado, ayúdeme a enseñarle. Dígale: su origen, su utilidad y sus efectos. Ahora, vamos al primer aspecto, el origen. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, la razón de ser de que la palabra de Dios es la respuesta, la palabra de Dios es la única que te va a poder ayudar a estar firme, la única que va a poder ayudar al creyente a estar seguro en medio de tiempos peligrosos, es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Mis hermanos, escúchenme, la palabra de Dios es la base fundamental de nuestra fe cristiana. Tú y yo no podemos darnos el lujo de ser un pueblo que viene a adorar, de ser un pueblo que profesa una religión, pero que no vive en una relación directa con la palabra. No podemos darnos ese lujo. Tenemos que ser un pueblo de la palabra. De hecho, el cristianismo es conocido como una de las tres religiones del libro. Hay tres religiones en el mundo del libro: el Islam por la Torá. ¿Cuál es la segunda? El judaísmo. Y el tercero, el cristianismo. Ahora, ¿qué resultaría paradójico? Que nosotros seamos conocidos como una de las religiones del libro y no creamos en el libro, como una de las religiones del libro y no amemos el libro, como una de las religiones del libro y no honremos el libro. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo? Escúchenme. Porque este libro, que yo hoy lo traje grande, esta es la Biblia más grande que yo tengo en mi casa, aunque tengo otras, pero el Señor me dijo: quiero que lleves la más grande para que se te note. Dígale al que está a su lado: la Biblia a uno se le nota. Dígale eso, dígale eso, la Biblia a uno se le nota. ¿Y sabe por qué se le nota? Porque desde lo que Pablo le dijo a Timoteo, yo quiero poner eso que Pablo le dijo a Timoteo, lo quiero poner en unas palabras sencillas para que usted lo pueda retener. Lo que Pablo le dijo a Timoteo fue: Timoteo, la Biblia tiene un origen sobrenatural y tiene unas consecuencias sobrenaturales. La Biblia tiene un origen sobrenatural y tiene unos efectos sobrenaturales. Y mire, ¿qué es esto de que la Biblia es inspirada por Dios? Lo que esto significa es que Dios mismo es el iniciador de ella. Lo que esto significa es que ella salió de lo profundo de su ser. Por eso, mi hermano, no se confunda. Usted y yo, cuando cargamos este libro, no estamos cargando un libro cualquiera, estamos cargando a Dios mismo, el Verbo hecho carne, el Verbo manifestado a nosotros. Tenemos que, como iglesia, volver a recuperar el respeto por esta palabra. No podemos permitir que la Biblia se nos vuelva solo un libro de decoración. ¿Sabe que hoy día hay una tendencia a usar la Biblia solo como artículo decorativo en las casas? Es increíble. Yo iba en Colombia, yo iba mucho a visitar las casas
Y yo me sorprendía que tenían un atrilcito de madera bien bonito y tenían Biblias tan grandes como esta y las tenían abiertas, y casi todo el mundo la abre en el Salmo 91, que es el salmo de la protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y sabe, a la gente le gusta el salmo por todo lo que dice, pero saben, solo abren la Biblia y la dejan llenar de polvo, pero no la meditan, no la escudriñan, no se la aprenden y menos la viven. Diga, ella es sobrenatural. Diga, ella viene de Dios. ¿Qué es lo que significa que su origen es sobrenatural? Significa que el soplo del Espíritu Santo estuvo presente en la vida de cada uno de sus casi 40 escritores. ¿Sabía usted ese dato? Que los que escribieron la Biblia se considera que fueron más o menos 40 escritores. Y el Espíritu Santo sopló sobre ellos. Por eso la palabra de Dios es poderosa. Pero ¿qué más significa que su origen es sobrenatural? Que como la palabra es Dios mismo, escuche esto, la palabra es Dios mismo, entonces es inerrante. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene errores, es infalible, es completa, es suficiente, es verdadera y es nuestra máxima autoridad en la iglesia. Mis hermanos, la máxima autoridad de la iglesia no son los pastores, la máxima autoridad de la iglesia es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros los pastores solo somos autoridades delegadas, pero Él es la autoridad inmanente. Él es la máxima de las autoridades, pastor, pero Él es ¿quién? La Biblia, el verbo hecho carne. La palabra es nuestra máxima autoridad. ¿Qué significa también que tiene un origen sobrenatural? Que la palabra de Dios es un respiro profundo donde Dios exhaló sus propósitos eternos para toda la humanidad. Mi pregunta es, ¿tú crees esto? La pregunta que Dios nos quiere hacer a todos hoy es, ¿de verdad creemos en el origen sobrenatural de la Escritura? Porque si lo creemos, entonces vamos a permitir que ella, como dice la Biblia hablando de sí misma en Hebreos capítulo 4, el versículo 11 y 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y nada hay, escúcheme, nada hay que se quede oculto ante ella, nada ni nadie. Y si nosotros creemos que de verdad la palabra es sobrenatural, entonces nos vamos a abrir a ella. Vamos a permitirle que ella se meta en nosotros. Como dice el Salmo 139, versículo 23 y 24, dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Cuando yo estoy abierto a ser esculcado por la palabra, cuando yo creo que ella es Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no te dejes confundir. Va a haber muchos que van a negar la eficacia de la palabra. Van a haber muchos que van a negar la verdad de la palabra. Es más, Timoteo, va a haber muchos falsos maestros que se llenarán de sus propias concupiscencias y tratarán de desviar a muchos de la palabra. Pero tú no te dejes arrastrar. Yo quiero hoy invitarte, Grace en español, a que sigamos siendo un pueblo de la palabra, a que en esta iglesia honremos la palabra, a que en esta iglesia amemos la palabra, a que en esta iglesia vengamos al templo, al auditorio con la palabra, los templos con la palabra, porque el templo no es este lugar, esto es solo el auditorio. Usted y yo somos el templo hoy día, y el templo tiene que traer la palabra. Que la palabra esté en nosotros.
Pero en segundo lugar quiero hablarte acerca de su utilidad, porque es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, mira, no solo es inspirada por Dios, toda ella, toda es inspirada. Pero Pablo le dice, y es útil. Diga conmigo, es útil. Mis hermanos, la Biblia es muy útil. Por eso Pablo le dice, mira la utilidad de la Biblia. Lo primero, el primer aspecto de para qué la Biblia es útil, él le dice para enseñar. Y mira, esto es interesante. La palabra que usa ahí en el griego es didascalía, que es el acto de dar verdad y transmitir el carácter de lo enseñado. Contiene la armonía maestro y enseñanza, porque en la Biblia el que enseña es Dios, y es totalmente coherente entre el conocimiento transmitido y el carácter moral de quien lo transmite. Escúcheme esto es muy importante. Didascalía es una palabra que habla o significa doctrina, enseñanza, pero que tiene una acepción especial. Y es una doctrina y una enseñanza que quien la da debe ser el reflejo del carácter moral de lo que da. Y esto es importantísimo, porque hoy día estamos viviendo en una sociedad donde los maestros y las personas que enseñan se les ha librado de la responsabilidad moral de que lo que enseñan se vea en ellos. Hoy día la gente enseña muchas cosas que ellos mismos ni creen ni viven, pero las enseñan. No sé si me estoy explicando. Pero sabes, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios, didascalía, lo que significa es que la palabra de Dios tiene la capacidad de transmitir un conocimiento, una doctrina, una enseñanza, pero que no es una enseñanza por un lado y un carácter moral por otro. No, la Biblia tiene el poder de que lo que ella enseña es lo que en el cielo se vive. La Biblia refleja el carácter íntegro y completo de Dios, y alguien debería alegrarse por eso. Entonces mira esto, cada vez que tú y yo nos acercamos al texto sagrado, cada vez que tú y yo lo estudiamos, cada vez que tú y yo abrimos nuestro corazón a recibirla, tú y yo estamos permitiendo que el carácter moral de nuestro maestro se meta en nosotros. Solo la Biblia puede producir individuos morales, familias morales, sociedades morales y países morales. ¿Sabe cuál es el gran problema de nuestros países hoy día? Que no estamos viviendo bajo la moral de Dios. Porque la palabra fue sacada de las escuelas, la palabra fue sacada de las universidades, la palabra fue sacada de los gobiernos, la palabra fue sacada de los congresos, la palabra de Dios fue sacada. ¿Y sabe qué es más triste? Que hasta fue sacada de las iglesias. Porque yo entiendo que no la tengan por honorable y por valiosa en escuelas, en colegios, pero hay iglesias donde la palabra no ocupa un lugar. Bendito y alabado sea Dios que ese no es el caso nuestro. Y queremos traer enseñanza de esta, porque usted y yo no podemos darnos el lujo y permitirnos ser un pueblo sin la palabra. Pero lo segundo que le dice Pablo a Timoteo es: también es útil para redarguir. Y el verbo ahí es elegmos, y es producir. Lo que significa es producir una convicción interior de lo que está mal. La Biblia tiene la santidad de Dios y tiene la capacidad de confrontarnos. Como la Biblia es Dios mismo, la Biblia nos confronta con lo que estamos haciendo mal. La Biblia nos redarguye, la Biblia nos reprende, y nosotros como hijos de Dios debemos permitir que lo haga. Pero en tercer lugar le dice Pablo a Timoteo, pero es que la tercera utilidad, Timoteo, es que nos corrige. Y ahí la palabra es epanortosis. Y lo que significa epanortosis es volver a enderezar algo que se torció. ¿Sabe cuál es la ilustración para entender eso? Los varones la vamos a entender muy fácil, como cuando golpeamos un rin. Bueno, yo creo que la historia es más fidedigna cuando le prestamos el carro a nuestra esposa y ella golpea una de las llantas con un rin con un andén. ¿No? Bueno, no, me meto en problemas si lo digo así. No, volvamos al inicio. Cuando nosotros golpeamos una
de nuestras llantas, el rin, contra uno de los bordillos de la vía, y el rin se desalinea. ¿Qué tienen que hacer con ese rin? Epanortosis, corregirlo, alinearlo. ¿Y sabe cómo se alinea un rin? Con fuerza, con golpes. Y saben, la palabra de Dios cumple esa función. Cuando nosotros nos queremos como desviar, cuando los golpes de la vida nos quieren como torcer, la palabra de Dios viene y nos... Mira al que está a su lado y dígale: ¿usted necesita alineación? José, ¿usted necesita alineación, José? Oiga, alineación y balanceo, dice. Es broma. Epanortosis nos alinea. La palabra tiene el poder de que cuando nos queremos torcer, la palabra de Dios viene para darnos golpes certeros que nos alineen. Pero cuarto, la palabra de Dios nos instruye, paideia. ¿Qué es lo que significa? Que nos forma. Esta palabra es bien linda porque dice que es la formación y el mentoreo que se le da a un niño. Y esto me encanta, ¿sabes por qué? Porque eso refleja el carácter paterno de Dios. La palabra refleja ese carácter paterno donde Dios nos tiene paciencia. Imagínate si así no fuera, ninguno estaríamos aquí. ¿O usted sí? No. Bendigo a toda la gente que está conectada ahí en online, en las diferentes naciones, en los diferentes lugares. Paideia lo que significa, ¿sabes qué es? Que el Señor, como buen padre que es, nos tiene paciencia y nos mentorea y se acerca a nosotros como un padre que se acerca a un hijo porque quiere ayudarlo, porque quiere guiarlo, porque quiere orientarlo, porque quiere enrutarlo por el buen camino. Lo instruye. Pero también dice la Biblia, y Pablo le dice a Timoteo, la Biblia no solo nos instruye, sino que nos instruye en justicia. ¿Y sabe por qué en justicia? No es en lo único que nos instruye, pero ¿sabe por qué Pablo se lo dice a Timoteo y escogió decirle eso? Porque si usted lee la Biblia, usted se ha dado cuenta que la mayoría de promesas de Dios son para los justos. Si usted y yo somos pueblo justo, usted y yo seremos objeto del cumplimiento de las promesas de Dios. Su origen sobrenatural, divino, sus utilidades, enseña. ¿Qué más hace? ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir y corregir, para instruir en justicia. Pero Pablo le dice: ¿sabes, Timoteo? La Biblia no solo tiene un origen sobrenatural, unas utilidades para lo que sirve, la Biblia también tiene unos efectos. Y a mí me encantan estos efectos. El primero, Pablo le dice: si la lees, serás sabio. Pablo le dice: si la crees, serás salvo. Y Pablo le dice: si la vives, serás santo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda ella, Timoteo, toda esa escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero que entiendas eso. Ahí no habla de una perfección en cuanto a que no cometamos errores. Ahí habla de una perfección, es que estaremos cada día dejándonos. Escúcheme, todos los creyentes que tenemos una relación con la Biblia, cada día tenemos un perfeccionamiento. Porque la Biblia no nos deja iguales. Porque cada vez que vamos a leerla, algo nos redarguye, algo nos enseña.
Bueno, yo estoy hablando con los que leen la Biblia. Los que no la leen, yo entiendo que no saben de qué estoy hablando. Pero los que la leemos sabemos que es imposible acercarse al texto sagrado y no recibir o enseñanza, o instrucción, o corrección, o ánimo. Pero iguales no salimos. Es imposible acercarnos a la Escritura y no ser perfeccionados por ella. Y ya terminando, quiero decirles esto que va a aparecer en la pantalla a medida que lo lea, pero quiero dejarles esto en el corazón. La Biblia no solo es divina y sobrenatural. La Biblia no solo sirve para esas 4 cosas que Pablo le dijo a Timoteo. La Biblia no solo nos ayuda a ser sabios y a ser salvos y a ser santos. La Biblia es mucho más que eso. Por eso, la reflexión con la que quiero terminar mi mensaje antes de hacer 2 llamados que voy a hacer por la guianza del Señor es esta. Jesús le dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21 en adelante, les dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y le añadió en el versículo 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿De qué les estaba hablando Jesús a los muchachos? Les estaba hablando de intimidad con Dios. Les estaba diciendo en ese evangelio: no se turbe el corazón de ustedes. Yo les he anunciado que yo voy a irme, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Mi Padre se los enviará para que nunca, nunca estén solos. ¿Y sabe a qué vino el Espíritu? El Espíritu está en ti y está en mí para revelarnos su palabra. Iglesia, no nos demos el lujo de ser un pueblo que no camina en la palabra. No nos demos el lujo de ser un pueblo que solo tiene una religión, pero no tiene una relación con Dios. No nos demos el lujo de que pasen días enteros sin que nosotros leamos la Escritura. Yo quiero preguntarte de parte de Dios: ¿tienes una disciplina diaria de lectura de la Escritura? ¿Tienes una disciplina diaria de estudio, de meditación de la palabra? Es más, ¿tienes una disciplina de que todo lo que lees de la palabra y estudias y meditas, lo vives? Porque ese es nuestro gran desafío. Escúchame esto: tu nivel y mi nivel de intimidad con Dios está directamente relacionado al nivel que tengamos de estudio y de meditación de la palabra de Dios. A mayor estudio y meditación, mayor intimidad con Dios. A menor estudio y meditación, cero intimidad con Dios. Yo le dije al Señor: Señor, ¿cómo ilustro eso? Y el Señor me dijo: pase con una Biblia grande. Porque la Biblia, a los que la tenemos, a los que la vivimos y a los que la amamos, se nos nota. Se nos tiene que notar. No podemos darnos el lujo de ser un pueblo que no vive la Escritura. Póngase de pie y así de pie recíbame esto. Si dentro de lo que le voy declarando usted hay algo que lo recibe, exprésele a Dios algo, exprésele algo. Diga gloria a Dios, diga te amo Señor, te alabo. Si algo. Si de lo que menciono nada le llega, nada le toca, tranquilo, no tiene que hacer nada, o sea, no hay problema. Pero estas cosas que le voy a leer a mí me impactaron y mientras yo las escribía y las plasmaba aquí en mi mensaje,
me sacudieron hasta las lágrimas, porque tienen que ver con la palabra de Dios y son mis conclusiones del mensaje hoy. ¿Qué concluyo yo entonces de esta palabra? Que la Biblia, la palabra de Dios, es una fuente de riqueza, un paraíso de gloria y un océano de sabiduría. Él es el Verbo hecho carne, contiene todo el poder de Dios y es la verdad absoluta que nuestra vida necesita. Ella debe guiar nuestros pasos, llenar nuestra memoria y gobernar nuestro corazón. Debemos leerla lentamente, frecuentemente y devocionalmente. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que se mofan de su contenido sagrado. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y el gozo de los creyentes. También la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y la derrota de Satanás. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del reino de los cielos y de los cristianos. En ella el paraíso es restaurado, los cielos son abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Sus mandamientos son suficientes para guiarnos a comportarnos honorablemente y con valentía moral. Lo poderoso no es cuánto yo la marco con colores, lo poderoso es cuánto yo me dejo marcar por ella en mi carácter. Nuestra meta es poder decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El Salmo 19, versículos 7 al 9. La palabra del Señor dice, hablando de ella misma: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que permanece para siempre. Dice, el temor de Jehová es limpio, perdón, me equivoqué. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos, todos. No hay juicio de Dios que no sea justo. Y el salmista dice: agradables son más que el oro y deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Es decir, la Biblia deberíamos desearla más que el dinero. Dice: y dulces más que miel y que la que destila del panal. Es decir, deberíamos anhelarla más que la comida. Y después termina: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Iglesia, que en esta serie espiritual el fundamento de nuestra vida esté sobre la palabra, que nos paremos sobre ella, que podamos rendirle nuestra vida y nuestro corazón a Dios cada día, cada mañana, meditando en su palabra, amándola. Mi esposa y yo tenemos muchos errores, tenemos muchas fallas, pero ha habido algo que ella y yo hemos trabajado intencionalmente en nuestro matrimonio, y es que nunca perdamos el amor por la palabra. Y el Señor me dijo: yo no podría invitarlos a que lean la Biblia y a que la estudien si yo mismo no lo hiciera. Yo le puse este maletín a un hermano al inicio, le dije: cárgueme este maletín. Y dijo: pastor, ¿qué trae ahí? Eso pesa, trae un muerto. Le dije: no, traigo mis Biblias. Cuando le dije al Señor: ¿cómo ilustro el mensaje?, el Señor me dijo:
tú no puedes dar de lo que no tengas. Y no puedes inspirar a alguien a hacer algo que tú mismo no hagas. Y el Señor me dijo: muéstrale a la congregación tus Biblias. Yo me vine de Colombia. Yo no me traje de Colombia, de la casa, nada. Yo me traje mis Biblias. Les aseguro delante de Dios que estas Biblias que estoy sacando aquí, me las he leído de tapa a tapa. No las uso, o sea, yo no las compro para ponerlas en el... No, son las Biblias que me han acompañado durante toda la vida. Mire, esta me la regaló un pastor amigo mío. Es una Biblia interesante porque es cronológica, es decir, que está escrita en el orden en el que ocurrieron los acontecimientos. Y le voy a mostrar esta, que es una de las que más me gusta, porque esta es una Biblia de estudio inductivo y no tiene sino solo la descripción del capítulo, no más, de resto no tiene subtítulos. Y les voy a mostrar la que me compré porque estoy aprendiendo inglés. Entonces me compré la King James porque voy a leer la Biblia en inglés. Ay, pastor, usted vino a impresionar. No, Dios sabe que ese no es mi corazón. ¿Sabe cuál es mi corazón? Los pastores tenemos que inspirar a la gente. Y los pastores, como Pablo con Timoteo, tenemos que poder decirle a la gente que haga algo que nosotros hacemos. De lo contrario, nuestro mensaje se vuelve solo viento, aire. Yo quiero inspirarte a que leas la Biblia. Yo quiero rogarte que vengas con ella a la iglesia, que cuando viajes la metas en tu maleta. Yo quiero implorarte que por favor te deleites en ella, que ella te sea más deleitosa que el pedazo de carne que nos vamos a comer ahorita después del culto, que ella te sea más deleitosa que cualquier juego del equipo tuyo favorito, que ella te atrape más y te enamore más aún que los besos de tu misma esposa o esposo. Que la palabra sea todo para nosotros.